Continuamos con el grado de Pedagogía en la UNED y vamos a hablar de las principales teorías sobre el desarrollo, la parte segunda, sobre el modelo de Vygotsky. Hagamos un esquema resumen. En cuanto a los objetivos, diremos que sobre la biografía hablaremos de Vygotsky con los principales conceptos de su propuesta, como serían la mediación, la Ley General del Desarrollo Cultural o Ley de la doble formación de las funciones psíquicas superiores y el proceso de internalización. A continuación, contemplaremos en las relaciones entre desarrollo y aprendizaje, así como el desarrollo normal y alterado, y las implicaciones del modelo Vygotsky sobre el desarrollo social y la educación. Hagamos un esquema resumen. Estamos ante un psicólogo del desarrollo con una fuerte formación humanística. Habla varias lenguas, conocía muy bien la literatura clásica y tenía una sólida formación filosófica, que intentó provocar un cambio radical en la psicología de su tiempo. La psicología del desarrollo de Vygotsky sitúa los procesos psicológicos superiores en el marco de la historia, de la cultura y de la sociedad. No veía el desarrollo humano desde un punto de vista meramente individualista, sino en su contexto social, histórico y cultural. Sobre la biografía diremos que vivió entre 1896 y 1934, padeció la dictadura stalinista, pero junto con un pequeño grupo de amigos que se consideraban discípulos suyos, logró que sus ideas traspasaran las reglas de la cárcel soviética y llegaron a Europa y América. Estuvo toda su vida muy influido por el pensamiento de Spinoza, del que se consideraba heredero. Los principales conceptos de su propuesta era que la idea más general en la que se basa todo su pensamiento podría cifrarse en el intento de superación de todo tipo de dualismo y en el logro de una síntesis adecuada entre descripción, materialista y concreta, y explicación, interna, social, cultural e histórica. De la mediación, diremos que todos los procesos psicológicos están mediados por procesos sociales, culturales e históricos. El ser humano alcanza sus fines solo a través de la elaboración compartida de todo tipo de herramientas, bien sea físicas, simbólicas y psicológicas, todas construidas en el marco de un proceso social e histórico. La Ley General del Desarrollo Cultural, o Ley de la doble formación de las funciones psíquicas superiores, es que frente a la idea de que los procesos cognitivos tienen un carácter puramente biológico y por tanto universal, con independencia de la cultura, la sociedad y la historia en la que tiene lugar, Vygotsky plantea que lo que ocurre es todo lo contrario. No son producto de procesos sociales e históricos concretos y específicos que adoptan distintas formas en función de los sucesivos estadios del desarrollo social e histórico. El desarrollo histórico es la continuación del desarrollo filogenético por otros medios y según otras reglas. En cuanto al proceso de internalización, el desarrollo psicológico individual es un complejo proceso en el que las personas, y particularmente los niños, se van apropiando de las conquistas acaecidas en el marco del desarrollo histórico de la especie humana. Y de las relaciones entre desarrollo y aprendizaje, desde una óptica de Vygotsky, entre el desarrollo espontáneo y el aprendizaje forzado se dan complejas relaciones de carácter dialéctico. La idea fundamental es que no hemos de buscar lo que el niño sabe o no sabe hacer él solo, sino lo que podría llegar a ser capaz de hacer con la ayuda de otro más capaz que él. Lo que importa es el desarrollo potencial, lo que está a punto de nacer, lo que está entre la potencia y el acto. Del desarrollo normal y alterado, este es un asunto al que Vygotsky también dedicó atención al estudio de la educación del niño que no sigue un desarrollo normal. Este autor defendió que la psicología de los niños que presentan problemas de desarrollo debía estar incluida también en una teoría general del desarrollo humano, idea coherente con concepción del mismo, como proceso dialéctico, complejo y variable. De las implicaciones de este modelo de Vygotsky sobre el desarrollo social y la educación, diremos que la teoría histórico-cultural de Vygotsky le llegó a considerar la educación desde un punto de vista sociocultural. Las creaciones colectivas, arte, ciencia, instituciones, realizadas en el medio social y construidas a lo largo de la historia, son recreadas, reconstruidas luego por los individuos en el proceso educativo. Por eso, la educación es tan importante. Permite a los individuos en muy pocos años apropiarse de un modo activo de los avances, las conquistas y los logros realizados por la humanidad en el curso de su historia. En cuanto a los objetivos, vamos a indicar, hay que conocer las influencias de la filosofía racionalista y dialéctica en la gestación de la psicología del desarrollo de Vygotsky.
Hay que apreciar las íntimas conexiones que se producen entre el marco filosófico en el que se inserta Vygotsky y sus aportaciones teóricas a la psicología del desarrollo. Hay que conocer los principales conceptos de la propuesta vygotskiana. Hay que comprender las implicaciones del concepto de zona de desarrollo próximo, propuesto por Vygotsky, para interpretar las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y educación. Y hay que conocer las principales aportaciones de Vygotsky y su posible complementariedad con las ideas de otros psicólogos como Piaget. Hagamos una introducción. En este capítulo vamos a tratar de un autor ruso, cuya obra tiene muchas cosas que enseñarnos. Vygotsky, que nació el mismo año que Piaget, 1896, es uno de los autores clásicos de la psicología del desarrollo. Aunque murió muy joven, en el año 1934, la proyección de sus aportaciones llega hasta nuestros días. También es autor de una monografía sobre la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, y sus sugerentes ideas sobre la conciencia y la psicología de los personajes literarios que no han perdido actualidad. Es muy interesante observar la influencia que un filósofo racionalista del siglo XVII, Spinoza, ejerció sobre Vygotsky. Esta influencia es patente en el modo de tratar la problemática de las emociones. Es curioso cómo un neurocientífico actual, Antonio Damasio, se orienta de nuevo hacia Spinoza, alejándose del dualismo cartesiano, o sea, de Descartes. Vygotsky era un pensador muy audaz y siempre deseó impulsar una ciencia nueva. Quería superar los falsos dualismos heredados de la filosofía del siglo XVII y encaminarse hacia una psicología dialéctica, que fuera capaz de superar esas estériles objeciones. La psicología del desarrollo de Vygotsky sitúa los procesos psicológicos superiores en el marco de la historia, de la cultura y de la sociedad. No ve el desarrollo humano desde un punto de vista meramente individualista, sino en su contexto social, histórico y cultural. Las ideas claves de Vygotsky se resumen muy bien en su noción de la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo ha sido una idea muy fértil que ha inspirado muchos trabajos en psicología evolutiva. Igualmente, la idea de interrelación entre los procesos internos, intrapsíquicos, y los procesos externos, interpsíquicos, permite explicar muchos fenómenos del desarrollo. El interés por Vygotsky reside en que desarrolló sus ideas sobre la naturaleza histórico-cultural del ser humano, desde una perspectiva inédita. Sobre su biografía, diremos que ha tenido una enorme influencia en la psicología y en las ciencias sociales en general. Sufrió la represión y la censura de su pensamiento a manos de la dictadura soviética. Sin embargo, era profundamente dialéctico, lo que vuelve aún más irritante su caso. Es decir, no era en absoluto reaccionario, sino todo lo contrario, profundamente revolucionario y radical en su forma de afrontar la comprensión de la naturaleza humana. Murió a la edad de 38 años, por lo que podemos imaginar que si a pesar de su temprana muerte su influencia ha sido muy intensa, ¿qué no hubiera sido de haber podido completar su programa de investigación? Vygotsky tenía un conocimiento muy profundo de las obras literarias en las que se plantean problemas existenciales fundamentales. No obstante, se inclinó por la psicología y no prosiguió ahondando en el significado social e histórico de las obras literarias. En los años 90, autores norteamericanos intentaron relacionar su psicología del arte, 1932, con sus obras psicológicas y elaborar una síntesis entre las aportaciones de ambas líneas de pensamiento, pero hasta la fecha nadie lo ha conseguido plenamente. Entre las obras de Vygotsky vamos a citar La psicología del arte, en 1925, La conciencia como problema para la psicología de la conducta, también en el 25, La psicología educativa, en 1926, El significado histórico de la crisis en psicología, en 1927, El problema del desarrollo cultural del niño, 1929, Problemas fundamentales de la defectología, 1929 también, La transformación socialista del hombre, en el 1930, así como El hombre primitivo y su conducta, Pedagogía del adolescente, en 1931, Sobre el problema de la psicología del trabajo creativo del actor, 1932, en el 33, el juego y su papel en el desarrollo mental del niño. En el 34, mencionamos pensamiento y lenguaje y el problema de la consciencia. Hay que señalar que un pensador que influyó mucho en toda la peripecia vital de Vygotsky fue el filósofo Spinoza, como hemos dicho. No es este el lugar para apreciar el paralelismo y las posibles conexiones entre estas dos formas dinámicas y dialécticas, probablemente complementarias de pensar los asuntos humanos. Pero quien quiera entender a Vygotsky en profundidad debe conocer su fuerte atracción por Spinoza, judío expulsado de la sinagoga por sus ideas heterodosas, panteísta, materialista y sin embargo místico. Vygotsky
aunque marxista, lo fue de un modo libre y heterodoxo. A sus más próximos le confesaría: mi pensamiento ha ido formándose bajo el signo de las palabras de Spinoza. Nadie ha determinado hasta el presente lo que puede el cuerpo. Y siempre, como él, ha procurado no asombrarse, no reírse, no llorar, sino comprender. Por eso siguió el camino de la psicología del desarrollo y estuvo siempre a favor de la innovación. Pensaba que si un arte nuevo, sin él no habría un hombre nuevo. Y escribió: y las posibilidades del futuro no se pueden prever, tanto para el arte como para la vida. Porque, insistía, como dijo Spinoza, nadie ha determinado hasta el presente lo que puede el cuerpo. Hasta el final de sus días, Vygotsky estudió a Spinoza, el cual está consagrada a su última monografía sobre el afecto y la cognición. Efectivamente, en los últimos años de su vida se interesó por los problemas de la estructura de la personalidad y de la correlación entre el intelecto y el afecto, y empezó a trabajar sobre un libro dedicado a la doctrina de las pasiones bajo la inspiración directa de dicho autor. Poco antes de morir, había comenzado a estudiar el problema de la disgregación de las funciones psicológicas superiores, tanto en la afasia como en la esquizofrenia. Lo único que conocemos de este trabajo es un extracto que lleva por título La teoría de las emociones de Spinoza a la luz de la psiconeurología contemporánea. Los principales conceptos de su propuesta diremos que un pensamiento cada vez más potente que nos lleve a conocer con qué consiste el ser humano nos permitirá alcanzar una mejora continua de nuestras condiciones de vida. El conocimiento es condición imprescindible para acabar con las injusticias, de ahí que sea trascendental asegurarse de la educación del tipo: sistema, método, enfoque, principios, de pensamiento elegido, pues solo una buena elección nos permitirá ver más allá de todas las falsas apariencias y nos abrirá el camino para una mejora de las condiciones de vida de la humanidad. En Leningrado, en 1924, Vygotsky exigió vehementemente la creación de un método único de investigación de la conducta del hombre y, por consiguiente, de una disciplina científica única. La idea más general que cabe atribuir a Vygotsky es que aborrecía los dualismos estériles. Así buscó decididamente las unificaciones creativas que no anulaban, sino que potenciaban las dos partes constituyentes, necesarias ambas, pero insuficientes por sí solas, de cada idea. He aquí algunas antítesis con las que se enfrentó con la intención de lograr una síntesis superior. Reflexología, psicología. Pensamiento, lenguaje. Cerebro, pensamiento. Cognición, afecto. Psicología explicativa, psicología descriptiva. Desarrollo, aprendizaje. Vygotsky quería, por ejemplo, enlazar y no escindir el concepto y el afecto. Ya hemos dicho que la correlación entre intelecto y afecto trabajaba cuando murió. Pero ya antes, al estudiar la importancia del juego en el desarrollo de los niños, en 1933, dejó escrito: así pues, el atributo esencial del juego es una regla que se ha convertido en deseo. La noción de Spinoza acerca de una idea que se ha convertido en deseo, un concepto que se ha transformado en pasión, encuentra su prototipo en el juego, que es el reino de la espontaneidad y la libertad. Aunque no alcanzara sus últimos objetivos, en esa dirección pareció moverse, en el ser y la conciencia. Otro psicólogo ruso, Rubinstein, dijo: todo acto psíquico concreto, toda unidad de conciencia, comprende ambos componentes. Uno, intelectual o cognoscitivo, y otro, afectivo. No tal como lo entiende la psiquiatría moderna, sino en el sentido de la filosofía clásica del siglo XVII, por ejemplo, en la de Spinoza. Vygotsky consideraba que la psicología tenía dos tareas científicas diferentes. Cuando el prejuicio científico dominante es que con cumplir una de estas dos tareas ya es suficiente, entonces lo natural es que unos psicólogos cultiven solo una de esas formas de psicología y olviden la otra, mientras que otros psicólogos hacen lo inverso. También puede ocurrir finalmente que ambas formas se mezclen en una imaginaria unidad, pero con una distribución proporcional arbitraria o en una interconexión incompleta. Eso es lo que le ocurría, en opinión de Vygotsky, a la psicología de las emociones de su tiempo. Por una parte, existía una psicología descriptiva y por la otra una psicología explicativa, que intentaban estudiar las emociones superiores. Cada una de ellas responde de forma distinta a las preguntas fundamentales que podemos formularnos en esta área de conocimiento. Por ejemplo, ante la pregunta de ¿por qué Sócrates permaneció en la prisión de Atenas? Aceptó tomar la cicuta y no irse de la ciudad, la teoría explicativa, Jacques Lang, responde en términos de contracción y relajación de músculos y encogimiento de miembros.
en esa vieja idea, un tanto extraña, de que no me río porque estoy alegre, sino que estoy alegre porque me río. Lo principal es el mecanismo, la conducta, no la mente. La psicología descriptiva, por su parte, diría que Sócrates permaneció en la prisión para satisfacer una emoción de valor superior, es decir, es la vida mental la que rige nuestras acciones. Vygotsky sostuvo que ambas teorías estaban lejos de ofrecer una respuesta genuinamente científica y ninguna dirigía la atención a la causa verdadera. En el caso de la psicología explicativa, esta le resultaba indiferente o la contemplaba bajo la óptica de una causalidad mecanicista, y en el caso de la psicología descriptiva se ofrecía una explicación teleológica, es decir, explica la conducta en función de la finalidad que persigue la mente. Vygotsky estaba a favor de un determinismo natural, materialista y una explicación causal de las pasiones humanas. De hecho, luchó contra una explicación ilusoria basada en objetivos o fines, pero quería establecer una auténtica psicología científica, explicativa del hombre. Luchó contra el dualismo, contra la escisión. Buscaba describir, Sócrates se quedó, y explicar, Sócrates se quedó por algo, no solo porque su cuerpo no se movió. La psicología contemporánea heredó de Descartes el principio de interpretación naturalista y mecanicista. El mecanicismo cartesiano, el automatismo y el dualismo son la verdadera base de la hipótesis de Lang y James, por ejemplo, la de la psicología descriptiva. De ahí que Vygotsky concuerde con quien considera que Descartes era el verdadero padre de toda la psicología reactológica contemporánea, o sea, de la explicación de la conducta en términos de lo externo, de lo que se puede observar. Solo quien se ejercita en todos los modos de conocimiento, sin excluir ninguno, puede llegar a desentrañar la auténtica naturaleza de las cosas. Pero dejemos hablar a Vygotsky. Y dice: nuestro resumen final es necesariamente desconcertante en su complejidad. Vemos que las líneas del pensamiento de Spinoza encuentran su continuación histórica tanto en Lang como en Dilthey, tanto en la psicología explicativa como en la descriptiva. Cada una de estas teorías en conflicto contiene algo de la teoría de Spinoza. Al luchar por una explicación científica de las emociones, natural y causal, la teoría de Jacques Lang resuelve uno de los problemas centrales de la psicología materialista y determinista de Spinoza. Pero, a su vez, la psicología descriptiva, al poner énfasis en el problema del sentido y significado vital de las emociones humanas, intenta resolver el problema fundamental y central de la ética. Vemos, pues, cómo Vygotsky intentó resolver un problema de un modo unitario, el de la explicación determinista y causal de los elementos superiores en la vida de las pasiones humanas. Al hacerlo, su teoría contiene, por un lado, una psicología explicativa que preserva la idea de una explicación causal, y también contiene una psicología descriptiva que conserva el problema de los elementos superiores de las pasiones humanas. En su núcleo más profundo e interno, la teoría de Vygotsky contiene lo que ha desaparecido en las dos partes disociadas de la psicología contemporánea de las emociones. Contiene, en armonía, la explicación causal y el problema del significado vital de las pasiones humanas, es decir, a la vez las dos psicologías, la descriptiva y la explicativa. Vygotsky estaba convencido de la necesidad de superar la herencia de Descartes, la psicología contemporánea de las emociones dividida en dos partes irreconciliables y antagónicas, que representa para él el sino del pensamiento filosófico de Descartes, y esto se ve más claro en el problema de la explicación causal de las emociones humanas. Hablemos de la mediación. Al parecer, según cuenta Luria, uno de sus mejores amigos, a Vygotsky le gustaba mucho un aforismo de Roger Bacon: nec manus nuda nec intellectus sibi permissus, multum valent instrumentis et auxilibus res perfectio. Es decir, ni la mano por sí sola ni el intelecto por sí mismo tienen mucho poder. Los resultados se obtienen con instrumentos y ayuda, que son tan necesarios para el entendimiento como para la mano. La idea primera y más importante para entender a Vygotsky es el origen social y la estructura mediadora de los procesos psicológicos superiores, o sea, la atención consciente, el razonamiento, el pensamiento. Estos procesos son complejas formas de actividad, todos de origen histórico, que implican la construcción de todo tipo de herramientas y recursos técnicos, mediante los cuales se actúa en el medio ambiente. Las acciones humanas externas tienen lugar mediante el empleo de sofisticados sistemas de herramientas. La idea de la naturaleza social de los fenómenos más íntimos de la mente tuvo un papel decisivo en su pensamiento.
Eso quiere decir que, a su juicio, para resolver el problema de los mecanismos íntimos de la mente humana e incluso de su naturaleza, se debe salir del organismo y hallar las fuentes de estos procesos en sus formas sociales de existencia. El hombre en su ser social. Su premisa fundamental es que somos seres sociales, que somos un producto de la historia social y somos, además, sujetos activos en las relaciones sociales. La relación social humana es el origen de las más elevadas formas de conducta, no tan solo por lo que se refiere a su contenido, sino también por lo que se refiere a su estructura y su complejidad formal. Un ejemplo de la importancia de la mediación social en la constitución de las funciones psicológicas es la explicación del propio Vygotsky de la aparición en el niño de un gesto prototípicamente humano, el gesto de señalar para comunicarse con los otros. Y dice: el niño intenta asir un objeto alejado de él. Tiende sus manos en dirección del objeto, pero no lo alcanza. Sus brazos cuelgan en el aire y los dedos hacen movimientos indicativos. Cuando la madre acude en ayuda del niño e interpreta su movimiento como una indicación, la situación cambia radicalmente. El gesto indicativo se convierte en un gesto para otros. En respuesta al fracasado intento de asir el objeto se produce una reacción, pero no del objeto, sino por parte de otra persona. Son otras personas las que confieren un primer sentido al fracasado movimiento del niño. Tan solo más tarde, debido a que el niño relaciona su fracasado movimiento con toda la situación objetiva, él mismo empieza a considerar su movimiento como una indicación. Vemos, por tanto, que se modifica la función del propio movimiento. De estar dirigido al objeto pasa a ser dirigido a otra persona. Se convierte en un medio de relación. El apresamiento se transforma en indicación. Vygotsky, 1931-1995. La anterior cita pone claramente de manifiesto cómo una conducta meramente instrumental, el intento del niño por coger o agarrar un objeto, se transforma, gracias a la interpretación, por ejemplo la mediación de la madre, en un gesto, una herramienta simbólica para la comunicación con el otro. Vygotsky, en un principio, denominó a su forma nueva de hacer psicología cultural, y posteriormente psicología histórica. A este respecto se organizó una expedición especial a Asia Central para demostrar que todos los procesos cognitivos, que alegremente se supone que tienen carácter universal, con independencia de la cultura, la sociedad y la historia en la que tienen lugar, en realidad, son producto de procesos sociales e históricos concretos y específicos, que adoptan distinta forma en función de los sucesivos estadios del desarrollo social e histórico. Hablemos de la Ley General del Desarrollo Cultural o la Ley de la doble formación de las funciones psíquicas superiores. Vygotsky pensaba que el desarrollo no es lineal, ni sumativo o acumulativo. Por el contrario, el desarrollo avanza, no en círculo, sino en espiral, atravesando siempre el mismo punto en cada nueva revolución, mientras avanza hacia un estadio superior. En el modo en que explica el papel del lenguaje se advierte con claridad cómo este autor concebía el desarrollo de las funciones psicológicas superiores como un proceso según el cual en el desarrollo del niño toda función aparece primero en el plano social y después en el psicológico. Veámoslo a través de las palabras del propio autor, que en la siguiente cita plantea una explicación absolutamente original del surgimiento del pensamiento verbal a partir del uso del lenguaje en contextos sociales. Dice nuestro autor: la función primaria de las palabras, tanto en los niños como en los adultos, es la comunicación, el contacto social. Por tanto, el primer lenguaje del niño es esencialmente social. Primero es global y multifuncional. Más adelante sus funciones comienzan a diferenciarse. A cierta edad, el lenguaje social del niño se encuentra dividido en forma bastante aguda en habla egocéntrica y comunicativa. Las dos formas, tanto la comunicativa como la egocéntrica, son sociales, aunque sus funciones difieren. El niño, como sabemos, tiende a transferir a sus procesos interiores los patrones de comportamiento anteriormente sociales. El pequeño comienza a conversar consigo mismo como lo ha estado haciendo con otros. El lenguaje egocéntrico, extraído del lenguaje social general, conduce a su debido tiempo al habla interiorizada, para que sirve tanto el pensamiento privado como el simbólico. El lenguaje egocéntrico, como forma lingüística propia y diferencia, es un eslabón genético, sumamente importante en la transición desde la forma verbal hasta la interiorizada, una etapa intermedia entre la diferenciación de las funciones del lenguaje verbal y la transformación final de una parte de este, el lenguaje interiorizado. Este papel transicional
del habla, egocéntrica, es el que le confiere tan gran interés teórico. La concepción total del desarrollo del lenguaje difiere profundamente de acuerdo a la interpretación que se le dé al papel del lenguaje egocéntrico. Hasta ese punto, nuestro esquema del desarrollo, primero social, luego egocéntrico, más adelante lenguaje interiorizado, contrasta tanto con el tradicional esquema conductista, lenguaje oral, cuchicheo, lenguaje interiorizado, como con la secuencia de Piaget, desde el pensamiento privado no verbal al lenguaje socializado y pensamiento lógico a través del pensamiento y lenguajes egocéntricos. En nuestra concepción, la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no va del individual al socializado, sino del social al individual. A juicio de Luria, el descubrimiento de que el sentido de la palabra sufre ciertas evoluciones y que el proceso no se explica por la simple adquisición de nuevas asociaciones, sino que tiene un carácter cualitativo y conduce a nuevas formas psicológicas de conducta humana, fue uno de los más importantes descubrimientos realizados por Vygotsky. Es decir, no podemos entender nada de la naturaleza humana sino la que conceptualizamos de modo adecuado. Y este modo adecuado no es otro que su carácter social, cultural e histórico, tal y como se expresa en la Ley General del Desarrollo Cultural. El proceso de internalización. Como venimos señalando, Vygotsky trató de reunir en una síntesis dialéctica superior los aspectos internos, madurativos, innatos, y los externos, culturales, sociales e históricos adquiridos. Llamó internalización a la reconstrucción interna de una operación externa. El proceso de internalización, como se recoge en la cita del apartado anterior, consiste en una serie de transformaciones. A. Una operación que inicialmente representa una actividad externa se reconstruye y comienza a suceder internamente. B. Un proceso interpersonal que queda transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Primero entre personas, interpsicológica, y después en el interior del propio niño, intrapsicológica. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica o a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos. Y C. La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal. Es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. La internalización de las actividades socialmente arraigadas e históricamente desarrolladas es el rasgo distintivo de la psicología humana, la base del salto cualitativo de la psicología animal a la humana. Es la diferencia fundamental, a juicio de Vygotsky, entre los animales y el ser humano. En los animales no se produce ningún proceso de internalización.